Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1551. Matando al dragón, 1. Ya estábamos decididos a morir antes de venir. Danos tus órdenes, ancestro del Dao. Dijo un experto del estado imperecedero en voz alta. Solo di la palabra, ancestro del Dao. Definitivamente cumpliremos. Nuestro clan fue destruido y nuestro hogar fue tomado, no tenemos nada que perder. Dao Ancestor, por favor llévanos a una nueva vida. Muchos más expertos del estado imperecedero expresaron su postura, todos ellos radiantes con intenciones asesinas. No les gustaba la guerra. Sin embargo, estaban profundamente involucrados debido a las circunstancias. Dado su alto cultivo, ya se habían dado cuenta de que morirían, ya sea que se retiraran o evadieran. Entonces, sería mejor luchar por una oportunidad de sobrevivir. Está bien. Supin asintió. Tomó un respiro profundo. No reunió a los expertos del estado imperecedero antes porque le preocupaba que sus clanes fueran reubicados, para convertirse inevitablemente en carne de cañón debido a la falta de liderazgo. Sin embargo, se habían hecho suficientes sacrificios. Supin dijo lentamente. Todos, por favor, préstenme su fuerza. 3000 universos aparecieron detrás de él, cada uno formando un buque de guerra. Sus pensamientos fueron transmitidos a los demás. Todos, por favor, aborden los barcos de guerra y peleen conmigo. Los expertos estaban desconcertados, pero no había tiempo para hacer preguntas, por lo que accedieron rápidamente. Una vez que entraron en las naves, el efecto del contrato Daoear de Supin se extendió por todas las naves de guerra, conectándose con todas sus mentes. Los expertos se dieron cuenta instantáneamente de su propósito al sentir la voluntad de unión. La interacción de sus almas fue absolutamente suave y perfecta. Los sentimientos más genuinos se fusionaron en el momento. Todos ellos podían sentir la enorme ira y dolor de Supin. Anuncios de Put Future. Discípulo. Entre la multitud, Shenwan y los otros expertos humanos se liberaron y abordaron los buques de guerra. Incluso si los seres del Daoear Testate no fueran los más fuertes, todavía eran pilares en el campo de batalla. Todos los luchadores se sorprendieron al sentir la enorme fuerza de voluntad de Supin, así como sus intensas emociones. Nunca supieron que su líder tendría un corazón tan emocional, incluso después de pasar tanto tiempo con él. No hubo vacilación. Optaron por aceptar el vínculo a la mayor velocidad posible. Se abrieron sin reservas, lo que permitió a Supin usar su poder. Ese poder estaba en un nivel que nunca habían soñado. Mientras Supin estuviera dispuesto, podría privarlos de todo su poder con un pensamiento, pero ninguno de ellos dudó. Llegaron más y más expertos del estado imperecedero de todas las especies, y los 3000 buques de guerra se llenaron una vez más con personas. El poder del contrato Daoear se extendió en todos los buques de guerra, y Supin pudo sentir que muchos más puntos de luz abrasadores estaban conectados a su alma, cada uno perteneciente a un experto que había aceptado el contrato. El poder creciente fluyó y se reunió como ríos. El poder era tan inmenso que era como el sol abrasador. El cuerpo de Supin estaba temblando. El poder llenó sus miembros y órganos internos. Aunque no podía vincularse con la tierra ancestral del caos, su aura se elevaba a una velocidad inimaginable debido a la oleada de fuerza externa. Yuanlong notó instantáneamente el cambio de Supin. Siendo uno de los maestros del Gran Dao, pudo razonar fácilmente lo que estaba sucediendo. Había desdén en sus ojos. Las hormigas siempre serán hormigas. ¿Crees que puedes resistirte a mí solo trabajando juntos? Se zambulló y cargó contra Supin nuevamente, listo para destrozarlo frente a todos. Había más poder acumulado en el cuerpo de Supin que nunca. Rugió con fuerza y cortó con su espada. Anuncios de Put Future. Se extrajo una cantidad infinita de energía de los 3000 buques de guerra. El aura de la espada parecía ser lo suficientemente poderosa como para cortar el caos mismo. Hubo un boom. La espada de Supin dejó un corte en la cabeza de Yuanlong y obligó a su enorme cuerpo a detenerse. Yuanlong rugió furiosamente. La espada de Supin era tan pequeña como un palillo en sus ojos. Sin embargo, ahora sintió que había golpeado una placa de hierro, lo que lo conmocionó y lo enfureció. La fuerza de Supin en realidad lo amenazaba en este momento. No sois más que hormigas. ¿Qué pueden hacer ustedes, incluso si son muchos de ustedes? Rugió Yuanlong. Un vórtice negro aplanado apareció de repente junto a su pecho. El tiempo y el espacio dentro parecían torcidos.
Un aura desconocida envolvió repentinamente a Supin y los 3000 buques de guerra, aislándolos del campo de batalla. Era la prisión del dragón de Yuanlong. Supin se sintió algo aturdido. De vuelta en el sitio, el sistema lo había atrapado en la prisión del dragón. Todo era una ilusión controlada por el sistema, como si le mostrara deliberadamente todas esas cosas en los restos de los altos cielos. Ahora estaba en la verdadera prisión del dragón. Sin embargo, no se sentía diferente al que había visto en el sitio de cultivo. En todo caso, era aún más débil. Esta cosa no puede detenerme. Supin agitó fríamente su espada. El deslumbrante aura de la espada abrió inmediatamente 1.000.000 de pisos de prisión. Ninguno de los grandes daos que los hicieron pudo resistir. Su espada se elevó hacia el cielo y se hundió profundamente en el fondo de la prisión del dragón. Las auras de las criaturas míticas encarceladas se revelaron cuando se abrió la parte más profunda de la prisión. En realidad, había criaturas del estado imperecedero de las líneas de sangre de los otros hechiceros ancestros. ¿Qué está sucediendo? ¿La prisión del dragón ha sido rota? Algunas de las criaturas míticas habían estado durmiendo, mientras que otras simplemente estaban pensando. Sin embargo, todos fueron despertados por los fuertes ruidos. El aura de la espada brillante era como el primer rayo de luz que abría el caos, iluminando sus largas y solitarias vidas. Capítulo 1552 Matando al dragón, 2. Todos, por favor únanse a mí mientras mato a este traicionero dragón. Los rugidos de Supin resonaron por toda la prisión. Por favor, préstame tu poder y sal de esta prisión conmigo. Su voz se escuchó en los millones de pisos de la prisión. Las criaturas míticas enjauladas se sorprendieron. ¿Alguien se atrevió a hacer una escena? Los dragones originales que custodiaban cada piso se activaron instantáneamente. Ellos rugieron mientras trataban de reprimir a los prisioneros que se rebelaban. Pero al momento siguiente, innumerables auras de espada se lanzaron desde todas las direcciones, ejecutando a los carceleros. Una vez que los guardias se encargaron rápidamente, los prisioneros sorprendidos reaccionaron y vitorearon. El contrato de Supin descenderá. No había necesidad de decir nada. Todo ya estaba dicho a través de intercambios mentales. Esas criaturas míticas se sorprendieron. La mente de Supin era gentil, poderosa y vasta, como los brazos de sus madres o la vasta tierra ancestral del caos. Estaban profundamente atraídos por él y no podían evitar confiar en él. El poder infinito continuó concentrándose. Los buques de guerra de Supin lanzaron una luz creciente. Los barcos se encogieron y se juntaron detrás de la espalda de Supin. Como un capitán, dirigió los 3000 barcos de guerra e innumerables vidas a través de los pisos de la prisión. Exactamente en ese momento, la escalofriante voz de Yuanlong sonó con una inmensa intención asesina. La caída del mundo de los dragones. Ya había previsto que Supin no sería retenido por su prisión dragón. Sin embargo, todavía estaba furioso al ver al humano destruyendo descaradamente el lugar. Después de las palabras amenazantes, toda la prisión del dragón se estremeció y se retorció. Toda la prisión sería reconstruida, matando a Supin en el proceso. Ese era su verdadero poder. Era igual a los 3000 universos imperecederos controlados por Supin. Muchas criaturas míticas que no accedieron a vincularse fueron instantáneamente aplastadas bajo esa presión. Sus gritos y lamentos resonaron en miles de mundos. En cuanto a las criaturas míticas que aceptaron, Supin simplemente las llevó a los 3000 barcos de guerra. Morir. Supin rugió. El poder de todas las criaturas míticas y los expertos de miles de millones de especies en los 3000 barcos de guerra estaba a su disposición. Podía decir que era 10 veces más fuerte. Innumerables fuerzas se movían hacia él como flores en flor en la prisión derrumbada. Una cantidad infinita de grandes daos fueron destrozados. Las cadenas de daos se estaban derrumbando. Anuncios de Put Future. Supin vio agujeros que parecían un panal de abejas en el vacío. Los grandes daos sin fin se arrastraban y lo atacaban como gusanos. La brillante espada brilló. Infinite Grea daos se entrelazaron y formaron un aura de espada, cortando hacia adelante. Auge. La prisión del dragón estaba rota. Yuanlong entrecerró los ojos en estado de shock. La fuerza de Supin en este momento estaba más allá de su imaginación. ¿Es realmente el poder que alguien podría dominar sin la calificación del caos? Vete al infierno. Supin manejó hábilmente el ataque de Dragón Prison y cargó contra Yuanlong con todos. A las criaturas míticas anteriormente encarceladas les pareció una locura ver que Supin estaba tratando de matar a Yuanlong. Muchos de ellos se estremecieron por un momento, ya que estaban completamente intimidados por el hechicero ancestro.
Preferirían enfrentarse a la muerte que enfrentarse a ese dragón. Muchos de ellos optaron por retirarse y desconectarse del contrato de Supin. El vínculo de Supin no era obligatorio. La otra parte podría desconectarse en cualquier momento. No puedes ir. Supin incluso tuvo la necesidad de absorberlos directamente en sus universos y canalizar su poder mientras miraba a las criaturas acobardadas y sentía que su poder disminuía. Confiscaría su poder, tal como sugirió el ancestro hechicero Tituo. Sin embargo, pronto contuvo el impulso. Sabía que el poder que podía extraer estaría limitado usando ese método. El vínculo establecido con los miles de millones de especies fue suficiente para estar a la par con Yuanlong. La energía era mayor porque había sido potenciada por el contrato. Si el poder fuera confiscado por la fuerza, solo le sería transferido sin dicho enriquecimiento. Nunca sería lo suficientemente poderoso para luchar contra Yuanlong, sin importar cuánto poder confiscara. Dao Ancestor, también estamos aquí. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el bien de la victoria. Más y más expertos de miles de millones de especies se acercaban sin descanso. Detrás de ellos había un océano ilimitado de sangre. Sin la protección de los expertos de sus clanes, los viejos, los débiles y los jóvenes pronto fueron eliminados por el Dao Celestial. Todos ellos estaban poniendo sus esperanzas en Supin en este momento. Anuncios de Put Future. El poder momentáneamente en declive de Supin estaba prosperando una vez más cuando los expertos de todas las especies se apresuraron. Esos lunáticos. ¿Qué tipo de vidas son? Son tan débiles y, sin embargo, tan locos. Dentro de los 3000 buques de guerra, las criaturas míticas anteriormente encarceladas miraron la escena en estado de shock. Esa gente estaba demasiado loca. Podían ver que las líneas de sangre de esos seres solo tenían un potencial limitado, completamente por debajo de su alcance. Y, sin embargo, fueron lo suficientemente audaces como para desafiar al propio Yuanlong. Eso no era diferente de cortejar a la muerte. ¿Qué es este campo de batalla? ¿Es la tercera guerra? ¿Aún no ha terminado? ¿Será que esta no es la tercera guerra, sino la cuarta? Algunas de las criaturas míticas conocían la situación en el mundo exterior, a pesar de que habían estado en la prisión del dragón. Inmediatamente entendieron dónde estaban cuando vieron el vasto campo de batalla y las llamativas fuerzas de Avenlidao. Mientras miraban, Supin ya se había movido, guiando a los expertos de miles de millones de especies hacia Yuanlong nuevamente. Una inmensa y frenética intención asesina brillaba en los ojos de Supin. Yuanlong se enfureció y se sorprendió al verlo. No fue causado por simple odio. Estaba verdaderamente decidido a matar. Esta hormiga humana realmente quiere matarme. Matar a un ancestro hechicero era realmente algo en lo que una criatura normal se atrevería a pensar. Mientras estaba enojado, Yuanlong también se sorprendió por el poder de Supin. El impacto en sí fue aún más humillante. Era un ancestro hechicero que ya había perdido contra el Dao Celestial una vez. Ahora iba a perder ante una hormiga. Rugido. Yuanlong rugió y una luz indescriptible apareció sobre su cabeza. La luz era tan poderosa que todo el campo de batalla parecía haberse quedado en silencio en el momento en que apareció. Todos los humanoides y Avenlidao en el campo de batalla se detuvieron. Se dieron la vuelta y miraron a Yuanlong. Para ser más precisos, estaban mirando la luz deslumbrante. Había una luz extraña y misteriosa que parecía emoción y codicia en los ojos indiferentes de esos humanoides. Vete al infierno. Yuanlong rugió y se abalanzó para atacar. La luz estaba destrozando todos los grandes daos con una presión irresistible, como si contuviera el poder de 1000 grandes universos. Supin entrecerró los ojos y levantó la cabeza. La inmensa presión congeló toda la sangre en su cuerpo. Estaba envuelto en la sombra de la muerte. Sotre capítulo 1553. Todo puede ser domado. 1. Los ojos de Supin eran como cuchillas afiladas. No hizo ningún movimiento para retirarse, ya que nunca tuvo la intención de hacerlo. Tuvo que luchar. Estallido. Supin de repente tomó medidas. El poder violento en su cuerpo estalló como una explosión nuclear. La fuerza conjunta de los universos de expertos de miles de millones de especies se condensó en un solo punto. Era tan deslumbrante que era imposible mirarlo directamente. Las dos luces deslumbrantes chocaron. Era como el caos reabriendo una vez más. Todos los sonidos se habían ido. El poder destructivo se impuso a Supin, cortándolo en pedazos. Toda su carne se estaba derrumbando y dejando sus huesos. Su cuerpo había atraído el poder de todos esos expertos. Tuvo que soportar la explosión. Sintió que la muerte estaba cerca, ya que estaba perdiendo el control de su cuerpo.
Sin embargo, exactamente en ese momento, su cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Era el pequeño esqueleto, el dragón infernal y sus otras mascotas controlando su cuerpo. Jefe, aguanta. Dijo el sabueso del dragón oscuro con ansiedad. La voz del dragón infernal se extendió. El jefe bloqueó el ataque por su cuenta para protegernos. ¿Es esa la calificación del caos? Es realmente poderoso. ¿Deberíamos arrebatarlo? ¿Notaste que el viejo dragón estuvo débil por un momento? La mejor oportunidad para matarlo es cuando usa la calificación caos. Dijo Lightning Rad con una intensa intención asesina. Debemos atraerlo para que ataque nuevamente, luego lo arrebataremos del lugar más allá del tiempo. Dijo el dragón atronador del gran cielo. Yo controlaré al maestro. Dijo el pequeño esqueleto con una voz joven y firme. Su comunicación fue breve. Si Yuan Long hubiera escuchado la conversación, probablemente estaría lo suficientemente furioso como para vomitar sangre. Su Ping no solo no tenía miedo, sino que incluso sus hijos normales del estado imperecedero también querían matarlo. Un ancestro hechicero ya no era intimidante. Anuncios de Put Future. Auge. El cuerpo de Su Ping actuó nuevamente y envió pensamientos poderosos, tomando prestado el poder de todos los expertos y las criaturas míticas que se vincularon con Su Ping. Esta vez, se tomó prestado aún más poder, y el pequeño esqueleto controlaba el cuerpo. No conocía los miles de millones de especies ni el Dao celestial. Solo se preocupaba por Su Ping. Entonces, se movió mientras ignoraba las vidas y muertes de los demás. Debido a la absorción violenta, tanto los expertos como las criaturas míticas sintieron que estaban a punto de ser absorbidos. Sin embargo, también vieron el resultado del enfrentamiento de Su Ping con el hechicero ancestro. Él no ganó, pero tampoco murió. Ya era increíble ver que podía sobrevivir después de uno de los ataques de ese señor supremo. Todos se emocionaron al notar cómo Su Ping estaba tomando prestado seriamente su poder. Había esperanzas y su poder realmente podría permitirle luchar contra el ancestro hechicero. Ah, olé. Yuan Long estaba furioso porque Su Ping todavía estaba viva. Usar la calificación del caos para matar a una hormiga ya era humillante y, sin embargo, no era suficiente. Perdió por completo la calma mientras rugía y cargaba contra el humano. La calificación del caos estaba emitiendo una luz infinita en su frente, aparentemente a punto de colapsar el mundo entero. Miles de millones de almas se condensarán en el filo de mi espada. Barra oblicua. El pequeño esqueleto estaba controlando el cuerpo de Su Ping. Los huesos que cubrían la cabeza de su maestro se estaban poniendo rojos y sus ojos también estaban inyectados en sangre. Estaba emanando el aura intensa de la muerte. Todas las almas muertas en el campo de batalla se reunieron a su alrededor para formar una espada oscura, que contenía el poder tanto de los vivos como de los muertos. El ataque eclipsaría al sol. Auge. El aura de la espada brillante cortó, aparentemente lista para cortar el mundo entero. Ni siquiera la tierra ancestral del caos pudo bloquear el brillo de esa espada. Hubo una explosión ensordecedora. La explosión aterradora arrasó la tierra dentro de un rango de 1000 millones de kilómetros. Afortunadamente, todos los expertos en el área habían sido absorbidos por los 3000 buques de guerra de Su Ping, excepto las fuerzas de Avenlidao y no se vieron afectados. De lo contrario, incluso los seres del estado imperecedero habrían sido destruidos por tal bombardeo. Anuncios de Put Future. Un rugido furioso resonó. Los expertos en los buques de guerra presenciaron la escena más increíble. El antepasado legendario al que solo podían admirar estaba herido. Había un largo corte negro en la cabeza de Yuan Long. Las llamas oscuras todavía ardían sobre él, haciéndolo parecer horrible y aterrador. La agonía casi hizo que el antiguo dragón se volviera loco. Los 12 ancestros hechiceros eran buenos en diferentes cosas. Por ejemplo, el ancestro hechicero Yin, que fue el más rápido, el ancestro del cuervo dorado pudo quemar todo, mientras que el ancestro hechicero Un Yu tenía el universo más duro. En cuanto a Yuan Long, fue el más feroz. Su capacidad de combate se duplicaría cuando se enfureciera. Incluso los otros ancestros hechiceros tendrían que esconderse. Su Ping lo había puesto completamente furioso. Siendo el dragón más fuerte de todos y el ancestro de todas las bestias, no solo tenía el poder y los métodos de todas las bestias. También tenía una ferocidad y una naturaleza salvaje que ninguna otra bestia tenía. Rugido. Las escamas de Yuan Long eran tan rojas que eran casi negras. La herida y las llamas en su cuerpo fueron suprimidas instantáneamente. Se movió y rugió, sumergiéndose para atacar una vez más. Esta vez fue el doble de rápido. ¡Oh, no! Maldita sea, este bastardo está enojado.
Gritó el sabueso del dragón oscuro. Una luz carmesí brillaba en los ojos del pequeño esqueleto. Ninguna de las mascotas era tan joven e ignorante como solía ser. Habían peleado muchas batallas con Su Ping y eran valientes guerreros. Fueron todos los mejores en términos de capacidad de combate, habilidades, experiencia y habilidades de reacción. Además, eran mucho más maduros que antes, ya que se habían despojado de la mayor parte de su ingenuidad. Esa era exactamente la razón por la que el pequeño esqueleto sabía que no importaba cuán implacable y enojado fuera, no podía bloquear el ataque del viejo dragón. La brecha entre ellos era demasiado amplia. Sotre capítulo 1554. Todo puede ser domado. 2. El pequeño no solo estaba peleando instintivamente como antes. Había más racionalidad. Su mente racional le estaba diciendo que huyera, en ese momento. No había vuelta atrás. Porque solo había una multitud de miles de millones apoyándolos. Sin embargo, al pequeño esqueleto no le importaba eso. Solo tenía que garantizar la seguridad de Su Ping. Justo cuando el pequeño estaba a punto de controlar el cuerpo de Su Ping para que se retirara, de repente se transmitió un pensamiento. La suave voz de Su Ping resonó en la cabeza del pequeño esqueleto. Hiciste un buen trabajo. Ahora, hagámoslo juntos. El pequeño estaba aturdido. Aunque en este momento se transformó en huesos protectores para cubrir a Su Ping, tenía la sensación de ser abrazado por su amo. Mientras se fusionaba en un cuerpo lleno de poder, la voluntad de Su Ping lo rodeaba y protegía. Todos, están dispuestos a sacrificarse por mí. La voz de Su Ping resonó, haciendo eco en los 3000 buques de guerra. Dentro de los recipientes, los expertos de miles de millones de especies y las criaturas míticas vinculadas con él vieron la apariencia aterradora de Yuan Long una vez que se enojó. La presión era tan abrumadora que los asfixiaban, a pesar de la protección que les ofrecían los barcos. El cuerpo de Su Ping estaba parado frente a ellos, tan pequeño como un insecto en comparación con Yuan Long. Aún así, estaba decidido a sacudir al gigante. De repente, un pensamiento fue transmitido con infinita indignidad y furia. ¿Sí? Estamos dispuestos a servirle. Estamos dispuestos a morir por ti. Anuncios de Put Future. Sin palabras, entendieron los pensamientos y la determinación de Su Ping a través de su vínculo. Aparte de su asombrosa habilidad de combate, también habían sentido su tristeza. Ellos sabían. Su Ping no solo moriría si retrocedieran, sino que todos serían asesinados por el furioso Yuan Long. Te daremos lo último de nuestro poder en nuestra sangre hirviendo. Soy el único que queda de mi clan, pero moriré sin remordimientos. Haré otra contribución al ancestro del Dao con este débil cuerpo mío. Dao ancestor, debes ganar. Uk. Dentro de los 3000 buques de guerra, los expertos de miles de millones de especies quemaron sus vidas. Su inmortalidad se quemó instantáneamente al máximo, liberando un poder que superó la explosión de universos. Cuando se vieron desde la distancia, los enormes barcos estaban envueltos en abundantes llamas de vitalidad. Las criaturas míticas que viajaban en los barcos de guerra que no habían establecido un contrato quedaron estupefactos por el comportamiento de miles de millones de criaturas inferiores. En realidad tenían la ambición de luchar contra un ancestro hechicero con todo lo que tenían. Muchos expertos de Dao Earth quemaron todo su poder y vitalidad, convirtiéndose en una corriente de luz resplandeciente. Sus cuerpos estaban completamente deformados, dejando solo esferas con poder. Su sensibilidad se extinguió rápidamente cuando Su Ping tomó prestado su poder. Solo quedaron sus últimos deseos. Tienes que ganar. Los rugidos resonaban en todo el mundo. Los ojos de Su Ping estaban húmedos, pero no miró hacia atrás. Apretó los puños y absorbió todo su poder. Su cuerpo estaba a punto de explotar. Miró a Yuan Long, que cargaba furiosamente, y luego se lanzó hacia adelante como un loco. Rugido. El sabueso del dragón oscuro, el dragón infernal, el pequeño esqueleto y todas sus otras mascotas cargaron junto a él. Un relámpago negro destrozó el mundo. El cuerpo de Su Ping alcanzó al antiguo dragón en un instante. El momento en que sus ojos furiosos y resentidos se enfrentaron pareció eterno. Entonces, ambas partes desataron sus ataques más feroces y brutales. ¡Ah! Su Ping balanceó su espada con un abandono imprudente. Las auras de su espada contenían el poder de todos los grandes daos. Anuncios de Put Future. Yuan Long rugió furiosamente, también atacando en un estado frenético. Se enfrentaron, ambos recibiendo numerosas heridas. Densas marcas de espada aparecieron en el cuerpo de Yuan Long, y Su Ping ya estaba cubierto de sangre. Vete al infierno. Su Ping saltó a la cabeza de Yuan Long y se sentó encima. Lo apuñaló brutalmente con su espada.
Luego, unos brazos que parecían garras afiladas emergieron de ambos lados de su cuerpo. Cortaron locamente, desgarrando escamas. ¡Oh! Yuanlong rugió de ira, luchando, pero incapaz de deshacerse de Su Ping por el momento. Su Ping siguió cortando, y el dragón finalmente no pudo contenerse. La calificación del caos en su frente voló hacia Su Ping como una ilusión. Sin embargo, había un destello loco en el rostro aterrador de Su Ping en este momento. Simplemente ignoró la calificación del caos que lo atacaba y condensó una espada gigantesca para cortar la cabeza de Yuanlong. ¿Has perdido la cabeza? Yuanlong estaba realmente conmocionado en este momento, incluso sudando. Ese era un sentimiento que solo había experimentado cuando luchó contra el Ultimate Avenlidao. Ya ni siquiera podía sentir ira. Su Ping en realidad no le tenía miedo a la muerte, y simplemente quería hundirse con él. Sin embargo, no hubo tiempo para que él invocara la calificación del caos. La espada pasó, cercenando la enorme cabeza del dragón. Su sangre del caos fue rociada en 1.000.000 de kilómetros. La escena parecía eterna. Los expertos en los 3.000 barcos de guerra junto con las criaturas míticas estaban demasiado sorprendidos para hablar. Su Ping realmente lo hizo. Él decapitó al enemigo. Aunque el golpe no fue suficiente para matar a Yuanlong, ya era un milagro increíble. Desde el principio de los tiempos, los 12 ancestros hechiceros habían estado por encima de todas las demás criaturas. La brecha en el medio era simplemente insuperable. Sin embargo, en ese momento, Su Ping había logrado cortar la cabeza de Yuanlong con la ayuda de todos. Sotre capítulo 1555. Todo puede ser domado. 3. Ancestro Dao. Hay una posibilidad. Realmente hay una posibilidad. Dentro de los 3.000 buques de guerra, los expertos de todas las especies tenían lágrimas calientes corriendo por sus rostros. A pesar de que se habían cultivado durante cientos de miles de años y estaban excepcionalmente tranquilos todo el tiempo, no pudieron contenerse en ese momento. Vete al infierno. Su Ping no se detuvo. Se dio la vuelta y agarró la cabeza del dragón. Podía sentir la poderosa alma de Yuanlong en el interior, así como el aura de calificación del caos. De repente se le ocurrió una idea. ¿Es posible vincularse con la calificación del caos? Todo podría ser entrenado. Todo estaba vivo. En ese caso, todo podría estar sujeto a un contrato. Una luz deslumbrante emanó de los ojos de Su Ping mientras consideraba la idea, pensando que valía la pena intentarlo. Había un riesgo extremo, porque la calificación del caos pertenecía a Yuanlong. Hacer el intento equivalía a chocar de frente con Yuanlong a nivel del alma. Solo hubo un momento de vacilación. Su Ping tomó una decisión y su conciencia simplemente invadió la cabeza del dragón. Pronto fue capaz de sentir el otorgamiento caótico en su interior. Su poder de vinculación se extendió por dentro, detectando rápidamente una onda de resistencia en las profundidades de ese poder aterrador. Su Ping sabía que era la conciencia de la calificación del caos en sí misma. Sin embargo, esa conciencia era diferente a la de cualquier vida ordinaria. Era más una frecuencia de señal específica. Sin embargo, Su Ping había viajado a muchos mundos y visto todo tipo de caras, y estaba lista para aceptarlo todo. Envió sus pensamientos y tocó la calificación del caos con el poder del contrato. ¿Qué estás haciendo? Vete de aquí. Los pensamientos de Yuanlong rugieron en su mente. Su Ping sintió que su mente temblaba y su cuerpo se desmoronaba. Apretó los dientes y dijo: quiero que mueras. ¿Crees que mereces reclamar la calificación del caos? Rugió Yuanlong. Su Ping sintió que innumerables dragones invadían su mente y lo mordían con frenesí. Sin embargo, los rugidos resonaron en ese momento. Anuncios de Put Future. El sabueso del dragón oscuro, el pequeño esqueleto, el dragón infernal y todas las demás mascotas saltaron a su mente y cargaron ferozmente contra esos dragones. ¿Crees que mereces ser el antepasado de todos los dragones? Deberías ser el cordero que eres y dejar que mi jefe te monte. Ese sería el mejor resultado para ti. Gritó el sabueso del dragón oscuro. ¿Quieres lastimar a mi maestro? Sobre mi cadáver. Bramó el dragón infernal. Sin una palabra, el pequeño esqueleto convocó a los fantasmas de miles de guerreros para luchar contra los dragones. Yuanlong estaba tan enojado que casi se rompe el cuello. Esto estaba sucediendo dentro de su mente y podía entender directamente lo que decían las mascotas, lo que lo enfurecía aún más. Morir. Morir. Yuanlong atacó locamente. Los dragones ilusorios rugieron y destrozaron las siluetas del Dark Dragon Ound y los demás. Sin embargo, se reconstituyeron rápidamente. Podrían renacer en la mente de Su Ping siempre que no fueran completamente destruidos.
Su Ping resistió los ataques con una actitud sombría. Desgraciadamente, descubrió que la mente de Yuanlong era horriblemente fuerte, incluso sin la calificación del caos. El espantoso poder del alma era como un planeta pesado, mientras que él solo tenía una pala. Le tomaría una eternidad cavar a través del planeta. Chicos, necesito que me ayuden a bloquearlo. Su Ping transmitió con un pensamiento. No podía actuar por sí mismo en este momento, y solo podía confiar en el poder de los demás. Al percibir la solicitud, los expertos de los miles de millones de especies actuaron sin dudarlo. Simplemente entraron en la mente de Su Ping a través de su vínculo y lucharon contra los dragones ilusorios. Dao Ancestro, déjanos esta tarea a nosotros. Dao Ancestor, solo danos una orden. Miles de millones de expertos inundaron el espacio mental. Reunidos por el poder del contrato, casi compartieron la mente del otro, sabiendo lo que todos estaban pensando sin decirle una palabra. Su Ping no habló. Podía sentir su determinación, que contenía demasiadas cosas. Aprovechó la oportunidad de extender el poder del contrato a la calificación del caos, y pronto pudo aprovecharlo. Tras el contacto, también sintió la voluntad real de la calificación del caos. Ferocidad, salvajismo, locura, sed de sangre, todo tipo de emociones negativas lo consumían. Esa calificación del caos era como un dragón enloquecido, incluso más irascible que Yuanlong. Su Ping sintió que su poder de contrato era como una red delgada que intentaba atrapar a un enorme cocodrilo que luchaba con fuerza. Estate quieto. Ahora. Su Ping apretó los dientes. Su mente también se volvió un poco loca, ya que la calificación del caos también tenía como objetivo filtrarse en él. Si esto continuaba, se convertiría en un esclavo y se perdería a sí mismo. Sus ojos estaban inyectados en sangre cuando liberó el poder del contrato con toda su fuerza. Trató de comunicarse con la calificación del caos y tomar prestado su poder, pero todo lo que obtuvo fue ira y agitación. La brecha en la fuerza de voluntad es demasiado grande. No puedo dominarlo. Su Ping se sintió triste y el estado de ánimo se convirtió en furia, influenciado por la calificación del caos. Sabía que primero tendría que matar a Yuanlong si no podía dominar el poder. Sin embargo, este último todavía tenía el poder de la calificación del caos y no podía ser asesinado. Apenas podía ser derrotado. Anuncios de Put Future. Como tal, la estrategia de ataque rápido fallaría. No puedo fallar. Su Ping estaba tan exasperado que estaba a punto de perder el control. En ese momento, Su Ping de repente escuchó la voz del pequeño esqueleto. Maestro. Maestro, cálmese. Puedes hacerlo. Dijo el pequeño esqueleto. Así es. Jefe, usted puede hacer esto. Una vez derrotaste a una bestia celestial cuando solo eras un ascendente. Maestro, creo en ti. Puedes hacerlo. Dijo el dragón infernal. Maestro. Maestro. Se escucharon las voces de la pitón púrpura y el dragón atronador del gran cielo, y con ellos vino su fe. Era como si te mojaran la cabeza con agua fría. Su Ping se despertó instantáneamente, aunque se sintió aturdido por un momento. No sabía cómo lograron romper los grilletes de Yuanlong, pero le recordaron muchas cosas. Comparado con otros seres del estado imperecedero, solo se había cultivado durante 10,000 años. Sin embargo, había experimentado muchas cosas durante ese lapso de tiempo. Conoció a mucha gente y domó a muchas mascotas. Algunas de las mascotas que domó tenían mal genio. Otros eran tímidos, vigilantes, y algunos de ellos eran astutos. Además de ser un guerrero, también era el mejor entrenador de mascotas que había. Su Ping respiró hondo y se calmó, disipando la intención asesina y la agitación en su corazón. Transmitió su voluntad y el poder del contrato con una actitud relajada. El sistema nunca me dijo cómo surgió la calificación del caos, supongo que solía ser parte del sistema. Los ojos de Su Ping brillaron. Su aura y apariencia cambiaron rápidamente. Muy pronto, mientras aprovechaba la voluntad del vínculo del contrato, se transformó para parecerse a la madre del caos. Había pasado mucho tiempo interactuando con el sistema. Además, Su Ping seguía siendo el anfitrión del sistema y podía simular con precisión el aura del sistema. Yuanlong tembló. En lo profundo de su cráneo, podía sentir un aura con la que no podía estar más familiarizado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el aura no era real y que la madre del caos no estaba realmente allí. No tendría más remedio que escapar si eso fuera cierto. Capítulo 1556. El dragón más fuerte jamás. 1. Al darse cuenta del plan de Su Ping para robar la calificación del caos, Yuanlong se enojó tanto que rugió. Ni siquiera lo pienses. El tipo en realidad estaba tratando de robar la calificación del caos mientras estaba vivo. Fue loco.
Sin embargo, había un fuerte sentimiento de crisis. El dragón dejó escapar un largo rugido, el poder violento se convirtió en innumerables dragones ilusorios y trató de destrozar la mente de Supin. Sin embargo, las conciencias de los expertos luchaban contra los dragones ilusorios en la mente de Supin. Cada vez más expertos se sumaron a la lucha. Aunque era imposible eliminar a los dragones invasores, lograron resistirlos. Al mismo tiempo, mientras estaba frente a la calificación del caos, Supin, que se había transformado en el sistema, liberó su aura y fuerza de voluntad a través del contrato. Yo también creo que anhelas volver a los brazos de tu madre. Si no fuera por el vínculo familiar, reunirse todavía está en la naturaleza de cada criatura viviente. Ven a casa. Supin extendió la mano y tocó la calificación del caos. La fuerza de voluntad violenta y sanguinaria no lo afectó. Su movimiento fue determinado cuando puso una mano sobre ese poder ancestral. Instantáneamente, la intención asesina se multiplicó por 10 y estuvo a punto de consumirlo. Esta vez, no se resistió. Aceptó este ominoso poder. Un aura violenta se elevó de su cuerpo, mientras sus ojos gradualmente se volvían inyectados en sangre y brutales. Muy pronto, la calificación del caos se filtró en la mano de Supin, fusionándose gradualmente con su cuerpo. ¡No! Yuanlong rugió furiosamente. La fuerza de voluntad del dragón se convirtió en un dragón del caos salvaje mientras intentaba luchar por la calificación del caos. Sin embargo, sucedió una escena increíble. Un poderoso torrente se manifestó, destrozando su fuerza de voluntad. Esto es imposible. Yuanlong se sorprendió. En realidad fue rechazado por la calificación del caos, una que había estado con él durante siglos. También fue la primera vez que sintió el poder violento y brutal de la calificación del caos contra él. La calificación del caos parecía estar viva. El dragón nunca había considerado la calificación del caos como un igual, solo pensaba en ella como un tesoro, o algún tipo de otorgamiento. Esa fue exactamente la razón por la que se quedó estupefacto una vez que sintió el pensamiento de la calificación del caos. Todos los dragones ilusorios que invadían la mente de Supin comenzaron a desmoronarse a medida que avanzaba la fusión. Al mismo tiempo, los expertos de miles de millones de especies también sintieron una enorme presión y un miedo indescriptible, como si presagiaran la llegada de algo horrible. Al momento siguiente, todos fueron desalojados de la mente de Supin por una fuerza desconocida. ¡Ah! ¡Olé! Yuanlong rugió furiosamente. Miró a Supin, que estaba emitiendo una intención asesina abrumadora en este momento. El aura aterradora de este último lo hizo temblar e incluso más enojado que antes. Incluso el Dao celestial no había logrado robarle su calificación del caos. Y, sin embargo, Supin de alguna manera lo hizo. Poco después, notó que el aura del humano se volvió extraña e impredecible. Ante él, había innumerables grandes Daos, dando vueltas y mostrando el mundo en su apariencia original. Supin no tenía forma humana ni de ser mítico. Más bien, era un objeto con un aspecto indescriptible. Esa era la apariencia real de Supin en este momento, sin una imagen exterior. Sin embargo, en la parte más profunda de dicha apariencia había una calificación de caos brillante. Yuanlong entendió de inmediato. Supin realmente no había robado la calificación del caos. Este último se había fusionado voluntariamente con Supin, ya que lo consideraba como el contenedor perfecto. Esa fue la razón por la cual la calificación del caos lo había elegido voluntariamente. Por lo tanto, ya no era Supin el que estaba allí, sino la calificación del caos. Ese era el verdadero propósito de la calificación del caos. Anuncios de Put Future. Obtendría una independencia real a través de Supin y se convertiría en la existencia más fuerte, completamente sin restricciones. Maldito seas, bastardo, deberías morir. Yuanlong estaba furioso. Supin ya estaba muerta, poseída por la entidad naciente. Estuvo bien que Supin muriera, pero había liberado la calificación del caos. Auge. Exactamente en ese momento, Supin de repente se lanzó con una espada aterradora condensada en su mano. Luego atacó con un tajo. El filo de la espada era tan brillante que parecía la reunión de 1000 millones de rayos, llegando en un instante. Yuanlong ya había sido cortado en el momento en que vio el borde. Auge. Su enorme cuerpo se convirtió en miles de millones de piezas. Fue un simple brillo de la espada, y su cuerpo colapsó en pedazos del tamaño de partículas de polvo. Su mente y alma fueron destrozadas junto con su cuerpo. No, no puedes hacer esto. Yuanlong rugió en estado de shock y furia. Sin embargo, ahora sintió que ya no podía volver a entrar en un estado de locura, para duplicar su poder de combate y mejorar su resistencia al daño.
Entonces se dio cuenta de que había sido derrotado. La furia fue reemplazada por el miedo. Era la segunda vez que sabía lo que era el miedo. La primera vez fue cuando se enfrentó al Ultimate Avenlidao. Esta vez, estaba aún más asustado que antes. Luego recibió el segundo corte de espada. El filo de la espada lo atravesó, destrozando el Gran Dao y golpeando el origen de la materia. El cuerpo de Yuanlong fue despedazado nuevamente. Esta vez, fue la destrucción total. Todas las partículas de polvo desaparecieron cuando pasó la espada. Era la nada absoluta. Ni siquiera quedó suciedad. Yuanlong, que había existido durante incontables años, fue eliminado permanentemente del mundo. Creo que algo desapareció hace un momento. Sí, es algo completamente aterrador. ¿Fue el enemigo? En el campo de batalla, los expertos de miles de millones de especies y criaturas míticas se sorprendieron y sospecharon. Miraron al vacío pero no pudieron ver nada. Ni siquiera podían recordar lo que solía estar allí tampoco. La apariencia de Yuanlong había sido borrada de sus recuerdos. Ni siquiera los expertos del estado imperecedero pudieron retener la memoria. En el vacío, Su Ping, con la espada en la mano, se dio la vuelta lentamente. Al momento siguiente, lo levantó y volvió a girar. Los humanoides de Avenlidao en el campo de batalla de repente levantaron la cabeza y miraron a Su Ping. Entonces, un poder indescriptible barrió el campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos, innumerables miembros de Avenlidao explotaron. El aura de la espada se extendió por miles de millones de kilómetros hacia la tierra ancestral del caos. Todos los luchadores de Avenlidao en su camino fueron destruidos. Los expertos de todas las especies se sorprendieron por esto. ¿Es este el poder del ancestro del Dao humano? La espada se había ido, pero la sed de sangre no abandonó los ojos de Su Ping. Susurró. Puedo darte la libertad que deseas, pero primero debes ayudarme a ganar esta guerra. La expresión de Su Ping cambió a la de un estado de ánimo sombrío y enojado, y dijo, bastardo, será mejor que cumplas tu promesa. Siempre soy un hombre de palabra. Respondió Su Ping, su expresión cambió una vez más, ahora tranquila y fría. Está bien. Dijo con un tono hosco. Si te atreves a engañarme, terminarás exactamente como él. No hubo otra respuesta, y la luz roja de sus ojos desapareció. Respiró hondo y reunió una bola de luz en su palma. Con un pensamiento, convocó al sabueso del dragón oscuro y a sus otras mascotas. Jefe. Anuncios de Put Future. Maestro. Todas las mascotas se sintieron aliviadas y encantadas de ver que Su Ping estaba bien. Ese viejo dragón finalmente está muerto. Yuanlong había sido borrado de la memoria de los expertos de las especies aliadas. Sin embargo, compartieron los recuerdos de Su Ping a través de su contrato, por lo que no olvidaron su gran hazaña en la aterradora batalla en ese momento. Su Ping les dio un ligero asentimiento. Luego convocó al dragón infernal. Esta es la calificación del caos. Puedes quedártelo por ahora, dijo Su Ping, mirando fijamente a este último. Prometí que te convertiría en el dragón más fuerte del mundo. Fue una declaración arrogante en ese entonces, pero la he cumplido. Todas las mascotas se estremecieron al ver la brillante calificación del caos, luego miraron a Su Ping con incredulidad. Sorprendido, el dragón infernal preguntó. Maestro, ¿me lo estás dando? Ya no era la mascota ingenua del pasado. Habiendo luchado al lado de Su Ping durante 10.000 años, era plenamente consciente de la importancia de ese poder. El dragón trascendería el caos con tal objeto. Incluso si Avenlidao ganara y reiniciara todo el caos, aún viviría una vida eterna. No hay necesidad de ser tan tenso. Lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es mío, dijo Su Ping con una sonrisa. La mascota del dragón sintió la determinación de Su Ping y se estremeció. Había percibido los sentimientos de Su Ping antes, pero aún estaba conmovido por el comportamiento de su maestro. Esa fue una calificación del caos. Su Ping aplaudió y simplemente empujó la calificación del caos en el cuerpo del dragón. A partir de ese día, el dragón infernal reemplazaría a Yuanlong como el nuevo ancestro hechicero. En cuanto a la solicitud de calificación del caos después de la guerra, era un asunto que podría discutirse en el futuro. Después de todo, aún se desconocía si podrían ganar la guerra o no. Su Ping miró a lo lejos con preocupación en sus ojos mientras pensaba en esto. La batalla había durado demasiado. No sabía la situación en la que estaban el sistema y los otros ancestros hechiceros. Debemos terminar con esto y reunirnos con ellos. Dijo Su Ping. El pequeño esqueleto, el sabueso del dragón oscuro y las otras mascotas asintieron. Luego, miraron con envidia al dragón infernal. No eran celos, solo pura envidia. El dragón infernal ya no podía decirle una palabra.
Estaba siendo bañado por el poder de la calificación del caos y su cuerpo estaba experimentando cambios sin precedentes. Muy pronto, un aura vasta y abundante emanó de su cuerpo. Su cuerpo era tan ilimitado como una galaxia. El dragón miró al mundo con ojos que parecían estrellas. La aterradora presión irradiada hizo que todas las criaturas se doblaran. Maestro, yo el dragón infernal todavía tenía problemas para creer que todo eso era real. Acababa de sentir que el contrato de Supin podría revertirse usando sus nuevos poderes. La mascota no sabía si Supin sabía esto. Esto significaba que Supin había confiado completamente su vida en sus manos. Si quisiera, podría controlar fácilmente la vida de Supin. No hay necesidad de hablar. Solo sigue luchando conmigo. Supin se rió entre dientes y saltó sobre su cabeza. Así es. Si vos te lo está dando, simplemente acéptalo. Es solo una mera calificación del caos. Conseguiremos más. Gritó emocionado el perro del dragón oscuro. También saltó a la cabeza del dragón infernal. El cuerpo gigantesco del primero era solo del tamaño de una de las escamas del dragón infernal. El dragón infernal ya no habló, ya conocía los pensamientos de su maestro a través de su vínculo. No había necesidad de hablar. Enroscándose en la cabeza del dragón infernal, la pitón púrpura preguntó con curiosidad. Maestro, ¿cómo obtuviste la calificación del caos? No debería ser tan fácil, ¿verdad? Era más difícil robarle a un ancestro hechicero vivo su calificación del caos que matarlo. Supin sonrió pero no ofreció una respuesta. La calificación del caos fue bastante astuta. Tenía la intención de usar su cuerpo como contenedor y convertirlo en un títere. Sin embargo, el objeto no sabía que su cuerpo no le pertenecía por completo. Así es. El vínculo entre él y el sistema nunca había cambiado. Todavía era el anfitrión del sistema en este momento. En cierto sentido, el sistema también era su maestro. También había un contrato entre él y el sistema. Si la calificación del caos quería ocupar su cuerpo, era esencialmente lo mismo que destruir el contrato y robarlo del sistema. Supin no pensó que el sistema perdería ante la calificación del caos. Por eso se atrevió a arriesgarse. Como resultado, la calificación del caos falló y solo pudo optar por permanecer en su cuerpo o en otro lugar. Obviamente, era una entidad inteligente, al darse cuenta de que seguramente sería encarcelado por el Dao celestial si la tierra ancestral del caos fuera tomada. Tal vez era mejor quedarse con Supin, evidentemente más débil, tal como estaban las cosas. Capítulo 1557. La primavera amarilla fluye al revés, el viejo amigo regresa. 1. Yuan Long había sido asesinado. La guarnición de Avenlidao fue destruida y Supin se reuniría con sus aliados. Antes de partir, miró los miles de millones de especies y notó muchos lugares vacíos en los 3000 barcos de guerra. Hubo miríadas de seres que tomaron esos lugares y lucharon a su lado. Esos seres habían quemado sus vidas y se habían ido por completo después de luchar en la batalla anterior. Luego miró los miles de millones de kilómetros por delante, solo vio rojo, verde, dorado, púrpura y otros colores floreciendo en todas partes en la vasta tierra ancestral del caos. Esos eran los colores de la sangre de miles de millones de especies. A pesar de que sus líneas de sangre eran diferentes y su color de sangre no era el mismo, habían sido enterrados en el mismo campo de batalla. Los expertos que dejaron a los miembros de su clan y se mudaron como refuerzos resultaron en grandes pérdidas entre los miembros de su clan. Había una cantidad infinita de cadáveres que no daban menos miedo que el más oscuro reino caótico de los no muertos. Supin respiró hondo. Activó los buques de guerra y les dijo a los expertos restantes: todos, prepárense para reunirse con nuestros aliados. Sí, señor. Los expertos en los buques de guerra estaban emocionados, especialmente cuando vieron al dragón infernal debajo. No sabían por qué la mascota de Supin de repente se había vuelto tan aterradora, pero de todos modos era algo bueno para ellos. Dentro de los buques de guerra, muchos expertos simplemente se sentaron y descansaron bien para curar sus heridas. No les quedaba ningún compañero del clan y no tenían nada que preparar. Solo necesitaban ajustarse para la próxima batalla. Anuncios de Put Future. Supin dejó caer una pista sobre el dragón infernal. El dragón infernal entendió al instante. Mientras trabajaba con los 3000 buques de guerra de Supin, instantáneamente atrajo a todos los remanentes de miles de millones de especies a los universos de Supin. Las heridas de esas personas se curaron rápidamente en el momento en que abordaron los buques de guerra. Los gravemente heridos y a punto de morir incluso se habían recuperado a su estado privilegiado. Solo su armadura permaneció manchada de sangre. Supin prestó especial atención a la tribu humana y vio que sus padres y su Lingyue aún estaban vivos, lo que le dio un gran alivio.
Sabía que estaban listos para sacrificarse y estaba preparado para soportar sus muertes, todavía se sentía feliz de verlos vivos y bien. Sin embargo, notó que muchos rostros familiares se habían ido de la multitud humana. Por ejemplo, Kirin, Shukon y los demás pilares de la humanidad. Lo mismo ocurrió con Qin Duan y otros miembros de la familia Qin que conocía del planeta azul. Los ojos de Suping brillaron en silencio. Una vez que todos fueron reubicados en sus 3000 universos, se dio la vuelta y le pidió al dragón infernal que volara hacia adelante. Este último saltó por el campo de batalla a la velocidad del rayo. Solo se podía escuchar el sonido de los 3000 barcos de guerra que lo seguían. Las imágenes a nivel del suelo se convirtieron en piezas vagas y moteadas a medida que avanzaban. A pesar de que la mascota del dragón no era tan rápida como Jinke, se había convertido en un ancestro hechicero y podía volar a 10 veces la velocidad del sonido, incluso en la tierra ancestral del caos. Ese era un poder que apenas podía entenderse con los conceptos originales de la física. Suping sintió que el aura del caos era cada vez más abundante a medida que se adentraba en la tierra ancestral del caos. Lo que lo desconcertó fue que no vio signos del Dao celestial en el resto del viaje. Anuncios de Put Future. Teniendo en cuenta las tácticas de defensa normales, generalmente se establecía una guarnición a ciertas distancias para asegurarse de que nadie pudiera entrar. ¿Estaba el Dao celestial tan seguro de que nadie podía pasar la primera línea de defensa? ¿O había otras razones? Muy pronto, Suping pudo sentir algunas auras poderosas reunidas más adelante. Entrecerró los ojos y se concentró, instantáneamente aclarando esas auras. Era el sistema, Jinke y otros ancestros hechiceros. ¿Esa es la calificación del caos de Yuanlong? Junto a un magnífico río, los ancestros hechiceros y la madre del caos esperaban a Suping. Todos habían llegado, excepto él. Habrían pensado que Suping ya había muerto en la batalla, si no fuera por la madre del caos diciendo que todavía estaba vivo. Después de todo, él no era un ancestro hechicero. Él era solo una hormiga. A pesar de que lideraba miles de millones de especies, le era imposible aniquilar rápidamente a la guarnición de Avenlidao. Madre, ¿es la calificación del caos lo que sentiste hace un momento? Yuanlong de hecho se rindió. Hizo exactamente lo que hizo Lin Tai en el pasado. Los ojos del antepasado del cuervo dorado estaban fríos. Había una estrella brillante en su frente, que era el hogar del cuervo dorado que estaba protegiendo. Todos los cuervos dorados estaban anidados dentro de ese brillo deslumbrante. Proporcionaban energía y recibían protección al mismo tiempo. Obtuvo la calificación del caos de Yuanlong. En otras palabras, derrotó y mató a Yuanlong. Al ancestro hechicero título le resultó difícil de creer. ¿Es realmente algo que Suping podría hacer? Así es. Yuanlong está muerto. El ancestro hechicero Yuanlong ya no existe, dijo la madre del caos en voz baja. Había arrepentimiento en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por calma. ¿Se debilitó Yuanlong después de ser reprimido por el Dao celestial? ¿Cómo podría matar a Yuanlong? Preguntó Jinke sospechosamente. Este último también dudaba de que Suping pudiera ser capaz de matar a su hermano. ¿No tendría esa hormiga el poder de amenazar a todos los ancestros hechiceros si ese fuera el caso? Ninguno de los candidatos anteriores planteados por la madre del caos había sido capaz de tal hazaña. Yuanlong estaba realmente debilitado y también se sobreestimó a sí mismo. Sin embargo, su muerte superó mis expectativas, dijo la madre del caos con una sonrisa. Básicamente, había estado al tanto de toda la batalla a través del contrato que tenía con Suping. Ella también estuvo presente, observando desde un lado mientras Suping engañaba a la calificación del caos, aunque no podía hacer nada para ayudar. Capítulo 1558. La primavera amarilla fluye al revés, el viejo amigo regresa. 2. ¿Más allá de tus expectativas? El ancestro hechicero Shiman quedó aturdido por un momento. Los candidatos de la madre del caos siempre habían estado bajo su control. ¿Cómo podrían actuar más allá de sus expectativas? Cabe señalar que todas las cosas y todos los universos funcionaban bajo el control de la madre del caos. Suping, habiendo estado sujeta a su entrenamiento, debería estar absolutamente bajo su control. Esto hizo que sus pensamientos y cualquier cosa que le sucediera fuera fácil de inferir, y, sin embargo, afirmó que Suping se estaba desempeñando más allá de sus expectativas. El dragón infernal ya se les había acercado mientras hablaban. Todos, lamento llegar tarde. Mientras aún estaba sobre la cabeza del dragón, Suping le dijo al grupo: espero que nada se haya retrasado por mi culpa. Algo se habría retrasado si hubieras tardado más en llegar aquí. Jinke miró a Suping y luego al dragón infernal con ira en los ojos.
Ha absorbido la calificación del caos de Yuanlong, por lo que es el nuevo ancestro hechicero. ¿Por qué estás parado sobre la cabeza de un ancestro hechicero? Su Ping frunció el ceño un poco y respondió. De hecho, estoy parado sobre su cabeza, pero somos iguales. Podría hacerme lo mismo, si no tuviéramos tanta prisa. Así es. Estoy dispuesto a servir a mi maestro mientras viva. Dijo el dragón infernal con un tono severo mientras miraba a Jinke. Ambos tenían la misma fuerza en este momento. Así que, naturalmente, no había nada que temer. Esto es muy gracioso. Tipu y Jinke estaban furiosos. Ese tipo actuó como un ancestro hechicero sin tener la presión que lo acompañaba. Fue vergonzoso para ellos. La madre del caos dijo. Está bien, no estamos aquí para hablar de esto. En cualquier caso, Su Ping nos ha traído otro ancestro hechicero, lo que ha aumentado nuestras probabilidades de ganar en un 10%. Deberías saber por qué perdimos en el pasado. Solo volveremos a perder si seguimos discutiendo. Anuncios de Put Future. Shiman asintió. Así es. Si los 12 ancestros hechiceros se hubieran unido antes, el Dao celestial no se habría vuelto tan fuerte, obligándonos a mudarnos tan lejos. Nuestro objetivo es el Dao celestial, en caso de que lo hayas olvidado, dijo con frialdad el antepasado del cuervo dorado. Tituro todavía estaba descontento, pero el asunto se abandonó. Jinke resopló y dijo. Actuemos ahora que él ya está aquí. El Ultimate Avenlidao ya debe saber que estamos aquí. Si los convocamos de regreso, nuestras probabilidades de éxito aumentarán en otro 5%. El muro del vacío debe ser llenado por ellos. Dijo Shiman. Comencemos, dijo la madre del caos sucintamente. Simplemente levantó una mano, que emitió una luz nebulosa de caos que contenía el Dao original. El magnífico río a su lado se volvió real y más brillante. Innumerables estrellas parecían estar emergiendo y brillando en el río. La madre del caos le dijo a Su Ping. Este es el río del destino que decide el destino de todos. También se conoce como la primavera amarilla. Cuando las personas mueren, regresan a este lugar y esperan un nuevo viaje. Su Ping se dio cuenta de lo que iba a pasar. Contuvo la respiración con nerviosismo. Poco después, el río creció ante sus ojos, y el brillo infinito nadó y se reunió. El largo río fluía hacia atrás. El tiempo giraba. El poder del gran Dao que podría cambiar el mundo comenzó a congregarse. En respuesta a la fuerza de atracción de la madre del caos, la luz deslumbrante saltó repentinamente del río y rápidamente se reunió como figuras borrosas. El destino se invirtió. Las personas que luchaban en el río fueron rescatadas. Muchas caras familiares aparecieron ante los ojos de Su Ping. Jefe. Anuncios de Put Future. La llamada hizo temblar el cuerpo de Su Ping. La persona tenía el pelo largo y dorado y la figura corporal más atractiva. Ella también sostenía la antigua lanza de los titanes. Era nada menos que Johanna. Ella lo miró con una sonrisa. Su Ping sintió como si estuviera soñando. Junto a Johanna había otras figuras familiares, incluidas Eater y los otros dioses superiores del entierro del semidios, antepasado humano. Por otro lado, apareció otro círculo dorado de luz, y apareció la gente del Instituto Camino del Cielo, incluido el presidente, el Elderian King, el dios ancestral Wentian y otros. También hubo muchos estudiantes del instituto, que miraron a Su Ping con respeto y entusiasmo. Sonó una voz ligeramente fría. Antepasado humano, ha pasado mucho tiempo. Su Ping se volvió, solo para descubrir que era el ancestro de la lluvia. Junto a él estaba la gente del clan de la lluvia, incluido su líder y el príncipe que había asesinado. Ancestro humano, nuestro mundo fue invadido y destruido por el Dao celestial debido a nuestra ignorancia. Nuestro clan murió en la batalla. Nuestra gloria ya no existe, espero que podamos seguirte y compensar lo que hicimos. Dijo el ancestro de la lluvia con una voz suave. Sus ojos eran sinceros. Se veía diferente a la última vez que lo vio en el sitio de cultivo. El sitio de cultivo había capturado un momento de su pasado, cuando el clan de la lluvia era arrogante. Los conflictos eran inevitables y se intensificarían cuando se encontraran con un hombre duro como Su Ping. Sin embargo, lo que sea que sucedió allí no fue real, por lo que no hubo odio real entre ellos. El clan de la lluvia nunca se había encontrado con Su Ping en la vida real. Siempre habían sido arrogantes, hasta que el Dao celestial llegó un día y causó estragos en su mundo. Todos ellos murieron mientras intentaban resistir. Los otros clanes de alto rango también aparecieron, todos ellos con expresiones solemnes. Ancestro humano, estamos dispuestos a hacer todo lo posible para reclamar lo que teníamos, ahora que hemos regresado. Todas las cosas que sucedieron en el sitio de cultivo se habían convertido en parte de sus recuerdos.
Nada había sido real, pero no eran extraños para Supin. Capítulo 1559. La primavera amarilla fluye al revés, el viejo amigo regresa. 3. Supin derrotó a los 7 grandes clanes por su cuenta. Ahora era el comandante seleccionado por la madre del caos. Naturalmente, no desobedecerían. Hermano Su. Hermano mayor Su. Además de las personas del mundo de los dioses, también había personas de otros sitios de cultivo en la multitud. Había gente del reino de las deidades, el reino caótico de los no muertos y muchos otros. Estaba Min, el asura con el que Supin se hizo amigo mucho antes. Fue la primera persona que le enseñó técnicas de espada. Le había pedido a Supin que lo ayudara a encontrar a la diosa llamada Shen Kangyue, pero Supin nunca la encontró. Se había pospuesto aún más debido a que estaba demasiado ocupado cultivando, y ahora se sentía culpable por ello. Sin embargo, la fuerza de voluntad de Supin aumentó y pronto descubrió el aura entre las vidas resucitadas cuando el río del destino se invirtió. Anuncios de Put Future. Era una niña hermosa, como una flor de loto en una montaña nevada. Ahora había un hombre joven y guapo a su lado, sosteniendo su cintura. La pareja parecía bastante íntima, feliz de estar reunida después de tanto tiempo. Supin guardó silencio por un momento. Miró a Min, pero pensó que era inapropiado informarle. No es necesario que sientas lástima por mí, hermano Su. Ya lo sé, dijo Min por telepatía con una sonrisa. Supin se sintió aturdido. No me arrepiento más ahora que ella ya encontró a alguien. He esperado 100.000 años por un resultado. Puedo luchar en paz ahora que lo sé. Dijo Min con una sonrisa. Supin respondió con un leve asentimiento. Min miró a las innumerables personas en la multitud. Parecía haber visto ya a la chica a la que había esperado durante 100.000 años, y a la que convirtió de semidios en asura. Se dijo a sí mismo, poder morir en el mismo campo de batalla no es el peor final. Hermano Su. Joven amigo, tenía razón sobre ti. Una antigua deidad sonreía entre la multitud. Una vez le había dado a Supin el poder aprovechado por las deidades antiguas. Sin embargo, fue la madre del caos quien se lo ofreció a Supin a través de sus manos en el sitio de cultivo, toda la experiencia basada en su personalidad. Si hubiera otro rasgo peculiar, habría sido alguien más que le ofrecería el poder de las antiguas deidades a Supin. Supin asintió. Había conocido a todas esas personas antes. O lo habían ayudado o habían sido asesinados por él. Anuncios de Put Future. Aquellos a quienes ayudó recordaron el favor, y los asesinados no le guardaron rencor. Habían sido asesinados por Avenlidao en la vida real, no por él. Además, había muchos sitios de cultivo que Supin nunca visitó. La gente de esos lugares no conocía a Supin. Sin embargo, todos sabían a dónde iban a través de mensajes telepáticos enviados por la madre del caos. Finalmente, puedo dejar el sistema y luchar a tu lado, dijo Joanna con voz suave mientras se acercaba. Supin descartó su tristeza reprimida al ver su hermoso rostro. Él asintió y dijo, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la paz eterna. Joanna asintió y se dijo a sí misma, estoy dispuesta a sacrificar mi vida por tu seguridad eterna. Supin miró a las figuras reunidas frente a él. El número de existencias del estado imperecedero creció, superando a los que ya estaban con él, miembros de miles de millones de especies. Recordó la lista de sitios de cultivo que había visto antes. Había pasado tanto tiempo que casi se quedó sin paciencia para desplazarse hasta el final. Las figuras que habían desaparecido a lo largo de la historia habían sido convocadas por el sistema para luchar a su lado. Eran muchas veces más de ellos que las personas de los miles de millones de especies detrás de él. El Dao Celestial tiene la intención de destruir la tierra ancestral directamente. Nunca cortaron el río del destino, que también es un truco que usamos en las 2 guerras anteriores. Desafortunadamente, el truco solo se puede usar una vez. Si perdemos esta vez, tendremos menos cartas de triunfo para el próximo intento. Jinke suspiró. Nuestras probabilidades de ganar son más bajas con cada intento. Espero que podamos terminar con esto esta vez. No volveré, dijo con frialdad el ancestro hechicero Tituo. Capítulo 1560. Traición, 1. Después de que saltaron todas las luces deslumbrantes del río del destino, el antepasado del cuervo dorado instó. Vamos. El Dao Celestial ya nos ha notado. Terminemos con esto lo antes posible. La madre del caos miró a Supin y dijo. Esta vez, lucharemos codo con codo. Supin sonrió. Como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Ella asintió con los ojos brillantes. Así es. Luego miró los rostros familiares que se habían reunido a su alrededor. Una vez que terminara la guerra, muchos de ellos desaparecerían para siempre.
El dolor causado por la guerra era insoportable incluso antes de que comenzara. Vamos. Dijo Su Ping. Sonido metálico. Las cadenas temblaron y los 3000 barcos de guerra zarparon, llevando a toda esa gente. Joanna miró a Su Ping por un momento. Luego se dio la vuelta y abordó uno de los buques de guerra. Esta vez, iba a luchar al lado de Su Ping. La gente del Instituto Eaven-Pat miró a Su Ping y también abordó los barcos. Las fuerzas de Eaven-Lidao están en lo profundo de la tierra ancestral. Vamos allí. Sugirió Jinke. La madre del caos asintió con un rostro solemne, luego señaló en cierta dirección. El aura de caos a su alrededor se reunió de repente, formando un canal nebuloso que se extendía por miles de millones de kilómetros, adentrándose en la tierra ancestral del caos. Vamos. Su Ping ya había acomodado a todos los seres rescatados del río del destino dentro de sus naves de guerra, luego reunió a estos últimos para hacer un movimiento. Jinke fue el primero en entrar en el vórtice. El antepasado del cuervo dorado fue segundo. Tituo fue tercero. Shiman fue el cuarto. La madre del caos, que había estado esperando en la entrada del canal, miró a Su Ping y se movió a su lado. Su Ping asintió levemente y los dos entraron juntos. Los 3000 barcos de guerra lo siguieron de cerca y entraron en el vórtice. Una corriente de poder del caos estaba trabajando a su alrededor. Parecían estar volando y quietos al mismo tiempo. Muy pronto, el vórtice desapareció y los recibió un panorama desolador. Había una gran acumulación de escombros ante sus ojos. La abundante aura del caos era como el humo que limitaba los sentidos de Su Ping. Algunas montañas solitarias se podían ver a través de la niebla gris, como árboles que se levantaban del suelo, con ramas extrañas que se extendían, haciéndolos parecer cuerpos retorcidos. No hubo tiempo ni espacio en el origen de todo. Eran variables insignificantes incapaces de crear poder alguno. Origen, ciclo, creación y los otros grandes daos deambulaban por el lugar. Todo era como el agua quieta de un lago. Su Ping podía sentir la poderosa fuerza vinculante de la región. Solo los expertos de Dao Art y superiores podrían moverse en ese entorno. Los celestiales normales apenas tendrían el poder de caminar, y mucho menos los seres con niveles de cultivo menores. Serían tan impotentes como los cadáveres encontrados allí. Sin el poder del tiempo, cada momento allí era eterno. Finalmente estás aquí, dijo una voz indiferente y majestuosa justo encima de ellos, goteando con la condescendencia de mirar todo desde arriba. Figuras salían del humo brumoso. Todos eran seres del Dao celestial del estado imperecedero, con miradas y expresiones idénticas. En el centro de las fuerzas humanoides, había un tipo plateado que vestía una túnica antigua, lo que le daba un aspecto elegante y justo. Con una voz desapasionada, dijo, ¿todavía no estás dispuesto a rendirte? Parecía un poco diferente de los otros seres similares a clones, aparentemente, más vivo. Anuncios de Put Future. No eres suficiente para detenernos. Quítate del camino. Los ojos del antepasado del cuervo dorado estaban fríos. Las llamas abrasadoras en su cuerpo quemaron el humo gris y lo hicieron mucho más delgado. Naciste en el caos, pero no lograste manejar bien el caos. Deberías morir con ellos, dijo el miembro plateado de Eaven-Lidao. No hay necesidad de hablar. Solo mátalos. Dijo Shiman, liberando la abrumadora energía de la muerte, ya que fue el primero en cargar hacia adelante, sin perder el tiempo hablando. Wash. El ancestro hechicero Jinke era el mejor cuando se trataba de atacar. Se transformó en una sombra oscura que se lanzó hacia el humanoide con túnica. Explosiones aterradoras instantáneamente comenzaron a sonar. Los violentos impactos destrozaron a las docenas de humanoides del estado imperecedero que estaban cerca. Alucinación definitiva. Era la técnica definitiva del hechicero ancestro Jinke, un aterrador poder de Dao capaz de destruirlo todo. Apareció un gran universo, creado por la combinación de millones de universos. Era más grande que cualquier universo conocido, el más poderoso universo del caos. Ni siquiera los seres del estado imperecedero podrían liberarse de él. La luz negra apareció más rápido de lo que Su Ping pudo percibir. Luego vio al hechicero ancestro Jin que luchando contra el ser celestial de color plateado. El poder del tiempo circulaba a su alrededor. En solo un momento, habían luchado desde el pasado hasta el futuro, a lo largo de más de 100.000 años. La naturaleza especial de tal batalla estaba más allá de los límites del sentido común. Su Ping se alarmó en secreto mientras miraba. Probablemente habría sido incapaz de contraatacar si el ancestro hechicero Jinke hubiera sido el que lo bloqueó antes. Los expertos de miles de millones de especies también habrían sido asesinados. Jinke fue el ancestro hechicero más rápido. No es de extrañar que haya podido sobrevivir a las 3 guerras anteriores. Terminemos con esto.
Solo han dejado un Chao Seaben en este lugar. No saben lo que están haciendo. Dijo el antepasado del Cuervo Dorado cuando se unió a la batalla, seguido de cerca por el antepasado hechicero Shiman. Tituo produjo muchos clones que cargaron contra los otros humanoides del estado imperecedero. Cada clon era lo suficientemente poderoso como para matar a las fuerzas de Avenlidao con facilidad, siendo prácticamente invencible. Ese cielo plateado parece ser tan fuerte como un ancestro hechicero, dijo Suping al sistema que aún no había tomado medidas. ¿Cuántos de esos luchadores del Dao celestial de nivel plateado hay por ahí? Se llaman Chaos y Avenlidaos, nacidos después de absorber el poder de criaturas míticas. Son reencarnaciones del poder de Leavenlidao de la era del caos, dijo el sistema. Al principio, había 32 de ellos. Maté a muchos de su tipo en las guerras anteriores. En este momento, solo quedan 8. Son tan fuertes como el último Dao celestial, pero técnicamente hablando, son un poco más débiles. Después de todo, los ancestros hechiceros tienen las calificaciones del caos. En cualquier caso, Jinke y los demás tardarán mucho en matar al ser del cielo del caos. Agregó. No existe el concepto de tiempo en la tierra ancestral del caos. Solo hay años del caos. Es como los pétalos de una flor. La caída de un pétalo es un indicador de que ha pasado algún tiempo. ¿Años del caos? Así es. Se diferencia del tiempo normal, dado que el tiempo es lineal y tiene un orden: pasado, presente y futuro. Las existencias como nosotros pueden manipular fácilmente este vulnerable poder de Dao. Además, el tiempo es demasiado débil para cambiar algo en la tierra ancestral del caos. Todo lo que ves aquí es inmortal. Sin embargo, los años del caos son diferentes. Si retrocedes de 100 años a 50, no habrá vuelta atrás. Todos tenemos años del caos. Este lugar también tiene sus propios años del caos. Una vez que se acaben, será el momento de nuestra muerte. ¿Morir? Suping se sintió aturdido. Aunque todavía no había entendido que era un año del caos, parecía ser una combinación de poder y tiempo. Sus vidas terminarían cuando todo terminara. Jinke no necesitará muchos años para matar al tipo mientras cuenta con la ayuda del Cuervo Dorado, dijo el sistema. Todavía estamos en la periferia de la tierra ancestral del caos. Las fuerzas de Avenlidao han marchado lo suficientemente profundo, así que debemos darnos prisa. Sígueme. Está bien, dijo Suping. De repente, hubo un ataque violento que se movía hacia ellos. Suping entrecerró los ojos y levantó rápidamente sus defensas para resistir con todas sus fuerzas. En todo el grupo, el dragón infernal fue el más rápido en responder, rugiendo instantáneamente y abollando la escama en su frente. Todas sus otras escamas se apilaron instantáneamente, protegiendo a Suping y las mascotas. El dragón bloqueó el ataque con su cuerpo. Suping y los demás sintieron la inmensa explosión de energía. Afortunadamente, Suping ahora pudo lidiar con el poder que se filtró, todo gracias al bloqueo desinteresado del dragón infernal. Una vez que se eliminó el poder, Suping miró rápidamente y luego vio la escena más asombrosa. Anuncios de Put Future. El cuerpo del sistema había sido atravesado por picaduras afiladas. El atacante era en realidad el ancestro hechicero Tituo que se movía al frente. Explosiones haciendo eco en el campo de batalla más adelante al mismo tiempo. Entonces, hubo un largo rugido. El antepasado del Cuervo Dorado y los otros ancestros hechiceros que atacaban al compañero de Chao Seaben se vieron obligados a retirarse. Una figura plateada tras otra apareció junto al cielo del caos al que se enfrentaban. Aparecieron 4 más. Había 5 Chao Seaben en total. Junto a los 5 cielos del caos había 3 figuras aterradoras y gigantescas. 3 ancestros hechiceros. Suping entrecerró los ojos. Todo esto sucedió demasiado rápido para que él reaccionara. La situación se había invertido instantáneamente, llevándolos a la desesperación total. Tituo, ¿qué estás haciendo? El antepasado del Cuervo Dorado miró hacia atrás y rugió, con furiosas llamas ardiendo en las cuencas de sus ojos. Bastardo sangriento. Jinke gritó de furia. Se dieron cuenta de que algo andaba mal con Tituo, justo cuando vieron a los 3 hechiceros ancestros y los 4 Chao Seabens adicionales. De los 12 señores supremos, Tituo era el mejor en observación. Aunque Jinke era el más rápido, no podía esconderse de la percepción de Tituo. Todas las acciones serían observadas. La aguda observación de Tituo los ayudó a ver a través de las emboscadas de Avenlidao e hizo grandes contribuciones en las guerras anteriores. Esos cielos del caos probablemente se habían estado escondiendo durante mucho tiempo y Tituo debería haberlos notado desde el principio. Sin embargo, no se emitió ninguna alerta. Traición. Madre.
El ancestro hechicero Shiman rugió y se dio la vuelta, cargando para enfrentar a Tituo. Pero al momento siguiente, este último se rió entre dientes y desapareció del rango de ataque de Shiman. Su cuerpo original se intercambió con un clon que había sido enviado para atacar al experto Eben Lidao al principio. Luego dio un paso adelante y se unió al lado opuesto. Lo siento, pero no quiero volver a ser un idiota. Tituo se rió entre dientes. Nunca olvidé cómo perdimos las dos guerras anteriores, y no quiero terminar como un perro que trabaja para Eben Lidao. Pero estás actuando como su perro ahora mismo. El antepasado del cuervo dorado rugió furiosamente. No, no. El Dao celestial me ha dado la piedra del origen del caos. Una vez que se reinicie el caos, la tierra ancestral del caos me reconocerá para controlar el mundo junto con el Dao celestial. Tituo se rió entre dientes. Oye, Tituo, ¿estás diciendo que somos perros que trabajan para Eben Lidao? Los tres hechiceros ancestros se acercaron a Tituo, y sus palabras no sonaron muy amables. Tituo se rió entre dientes y dijo. No era mi intención. No me malinterpretes. Somos camaradas en este momento. Mi ataque anterior probablemente hirió gravemente a Madre. Esta es una gran oportunidad. No deberíamos perder más el tiempo. No, no debemos perder más tiempo, dijo el ancestro hechicero más grande con indiferencia. Sin embargo, al momento siguiente, de repente abrió su boca ensangrentada y se tragó a Tituo. Kunpeng. Tanto el antepasado del cuervo dorado como Jinke cambiaron sus expresiones, presenciando el acto en estado de shock y furia. Lo siento. El Dao celestial me pidió que le entregara tanto a él como a la piedra del origen. Me iré ahora, dijo Kunpeng en un tono casual, luego batió sus alas y se elevó. Los otros dos ancestros hechiceros eran Un Yu y Xuan Qi. Su Ping se había encontrado una vez con Un Yu en los restos de los altos cielos que el sistema había recreado. Aunque era una ilusión, la figura majestuosa que cubría el retiro de miles de millones de criaturas míticas había dejado una profunda impresión en su Ping. Por desgracia, ese hechicero ancestro era un enemigo frío en este momento. Madre, deja de actuar. El Dao celestial ya está al tanto de tu plan. Este asunto debería terminar ahora. No te queda mucho capital en este momento, ¿verdad? Ei Xian y Ao Tian fueron lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados de este lío, dijo el hechicero ancestro con frialdad.